¿Cómo puede ayudar un podcast a tu negocio? ¿Cómo saber si un podcast puede ayudarte a posicionarte como referente en tu sector? ¿Y cómo puedes potenciar tu estrategia de email marketing con un podcast? Te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Tienes un email, tu podcast de email marketing. Hoy vamos a hablar de cómo puede ayudarte un podcast con tu estrategia de email marketing y nos acompaña Jesús Pérez. Antes de entrar en materia con el tema del episodio que estás escuchando, déjame que te haga un par de preguntas. ¿Te gustaría empezar a hacer email marketing de forma sencilla? O a lo mejor incluso ya tienes una lista de suscriptores, pero no sabes cómo venderles tus productos o servicios. Si este es tu caso, pásate por pacovargas.es/empieza y descárgate mi masterclass gratuita, Tu email marketing mínimo viable. Es una masterclass de aproximadamente una hora en la que te voy a contar cómo construir tu lista de suscriptores o hacer crecer la que ya tienes, incluso sin necesidad de gastarte un euro en publicidad. Te voy a enseñar qué emails enviar a esos suscriptores, cuándo enviarlos, cómo enviarlos para convertir a esos suscriptores en clientes. Te voy a dar ideas para tus emails, no solo para esos primeros emails, sino para que constantemente estés nutriendo tu base de datos y consigas un flujo constante de, no de suscriptores, sino de suscriptores que se convierten en clientes. Por supuesto, ¿cómo automatizar esto? ¿Cuál debería ser ese flujo mínimo viable automatizado que te permita realmente transformar todo esto que te estoy contando en una táctica que realmente dé resultados para tu negocio? Voy a compartirte otras estrategias pro que utilizo tanto para mí como para mis clientes. Y bueno, yo también voy en el lote al final. Cada mañana te voy a enviar un email con un consejo sobre email marketing listo para implementar, para acompañarte en el éxito de tu estrategia de email marketing. Todo esto, como te digo, 100% gratuito si accedes desde pacovargas.es/empieza. Este es un episodio un poco raro. Yo diría que es un metaepisodio. De estas cosas que es que uno está en la historia, pero la historia es de verdad, pero se te mira un lío. A ver, yo me voy a explicar bien, porque es que si no, no vamos a salir de este bucle y es importante que salgamos de este bucle porque el invitado de hoy tiene muchas cosas muy interesantes que contarnos. La cosa es que vamos a hablar de podcast en el podcast. Bueno, y encima cuando envíe el email, estoy pensando yo ahora que cuando envíe el email, estaré hablando del email, pero del podcast, que me lleva a otro podcast. Bueno, como te digo, parece lioso, pero no lo es tanto, porque vamos a hablar de podcast y de email marketing y de qué relación tienen y de cómo nos puede ayudar la combinación de estas dos herramientas. En concreto, como te digo, vamos a hablar de cómo un podcast puede ayudarte en tu estrategia de email marketing. Y no solo con eso, sino que también te va a ayudar con el resto de facetas de tu negocio. Obviamente, durante el episodio también hablaremos de mi propia experiencia y podrías decir, bueno, ¿y para qué necesitas traer a nadie si tú ya estás haciendo esto, Paco? Digo, ya, pero es que mi experiencia es solo mi experiencia. Y sin embargo, esta semana me acompaña un emprendedor especializado no solo en su podcast, como es mi caso, sino que está especializado en los podcasts de los demás porque se dedica precisamente a eso, a ayudar a otros emprendedores a montar sus propios, sacar adelante y que no falten y que insistan. Y él insiste ahí en que tienes que sacar tu propio podcast. Y claro, esto pues le aporta una visión general de esta herramienta de marketing, pues que no tiene alguien como yo, que solo tengo la experiencia de mi propio podcast. ¿Quién es esta persona que tiene nombre y tiene apellidos? Pues es Jesús Pérez, que es el especialista que necesitas para crear un podcast para tu marca con buen contenido y atraer a nuevas audiencias. Jesús dice que no se considera el mejor speaker, pero como le gusta hacer 1000 preguntas y esa curiosidad innata es lo que le ha llevado a pues a crear, como te decía, un podcast con más de 100 entrevistas ya a estas alturas a personas influyentes en el mundo digital. Puedo decir que no todos, porque uno de los entrevistados soy yo y bueno, yo soy medio influencer, ¿no? O cuarto y mitad, como decía mi madre en la carnicería cuando yo era pequeño. La cuestión es que su experiencia, esta experiencia, pues le permitió pasar de ser un tipo inseguro, como él se definía, a conectar y conseguir que sus entrevistados fluyeran con la conversación. En solo unos meses
ha alcanzado las 20.000 escuchas con su podcast de entrevistas, lo que le permitió captar alumnos y sobre todo clientes para potenciar su marca personal a través del podcasting. Así que ahora ya sabe lo que hay que hacer para ayudar a marcas que se pelean por estar en canales muy saturados, pues a entrar pues, en un canal. Bueno, luego veremos si está saturado o no. Yo creo que no. Pero bueno, te permite entrar en un nuevo canal en el que gran parte de tu competencia no está y que te permita de esta manera conseguir clientes más fieles. Jesús, bueno, bienvenido. Muchísimas gracias por estar aquí en el podcast. Me salvas de una porque, como digo, yo solo puedo hablar de mi experiencia y creo que es solo la mía. Y bueno, creo que tú nos puedes aportar esa visión general de estar ayudando a otros emprendedores con otros podcasts en distintos sectores, pues a ver realmente en qué consiste esta prenda del podcast. No sé si me he dejado algo, Jesús, porque yo sé que no paras, así que bueno, si me he dejado algo, es el momento de que lo digas. Muy buenas, Paco. Pues no, la verdad es que no. De hecho, bueno, estuvimos charlando un buen rato antes de empezar la grabación y nada, yo aquí muy cómodo. O sea que tú dale. Muy bien, pues bueno, es una maravilla porque cómo se nota que te dedicas a esto del podcasting, qué bien se te oye, la verdad. O sea que hablaremos luego de eso porque yo creo que esto es algo que a la gente le corta mucho. Yo siempre digo que yo me compré el micrófono 2 años antes de empezar el podcast. O sea, yo dije, voy a hacer un podcast, me Hostia. compré el micrófono y tardé 2 años en decidirme en arrancar en esto del podcast. Eh, Pues fíjate, te voy a contar una anécdota, porque mm, yo empecé grabándome con unos cascos, o sea, literal. Bueno, de hecho, seguro que los tengo por aquí, unos Sony, y con mm, eso, pues empecé a grabar mis episodios. Y resulta que en una de las entrevistas, del principio al final, para mí el podcast era como un método de aprendizaje para mí mm, y para mi audiencia, ¿no? Y también para tantear un poco realmente qué era lo que la audiencia valoraba de mí, para yo extraer conclusiones y decir, vale, perfecto, pues mi emprendimiento puede ir por aquí o, pues fíjate, no, valoran esta cosa de mí, esto están dispuestos a pagar, pues voy a enfocarme por mm, aquí, ¿no? Bueno, que me enrollo. A lo que quería decir es que uno de los entrevistados, que era podcaster, no recuerdo ahora el nombre, me dijo, hostia, tío, tienes que cambiar de micro. Y eso fue lo que me activó y dije, hostia, pues tienes razón. Aparte, joder, hay mucha gente que hace contenidos, ¿no? Pues yo qué sé, hace contenidos para YouTube, hace mm, contenidos para... muchas veces están entrelazados, o sea, pues lo grabas en el podcast, lo publicas en YouTube, pero yo no me considero un youtuber ni... A mí me gusta ser podcaster porque mm, el rollo del micro, el rollo de la pausa, el rollo de estar charlando un buen rato y no preocuparme de las prisas que puedes tener a la hora de crear un vídeo mega corto para TikTok, entonces, pues dije, pues sí, al final, en aquel medio que me vean, tienen que verme como un podcaster que soy, ¿no? mm, Y eso fue lo que me, vamos, la pista, lo que encendió la llama para decir, vale, pues tengo que comprarme un micro. mm. Pues me siento muy, muy identificado porque yo tengo que decir que obviamente no soy youtuber, tengo mi canal de YouTube donde comparto los contenidos y demás, pero no me considero youtuber ni mucho menos, ¿no? Bueno, a mis hijos sí les hace gracia, ¿no? A veces me buscan y tal y se ríen de mí, pero tengo que decir, yo llegué a esto del micrófono porque, y no sé si esto es una pérdida que a lo mejor le ha pasado a algún otro cliente, porque alguien me dijo que por muy bueno que fuera el contenido, incluso aunque fuera en vídeo, si se escuchaba mal, perdía mucho. Fue decírmelo y yo empezar a fijarme cómo se escuchaban los vídeos que me gustaban de YouTube. Incluso cuando algo no me gustaba, me fijaba también el sonido y a ver si era por eso, ¿no? Y efectivamente, cuando el sonido no era bueno es como que no me daba la misma confianza, no sé, Es no lo sentía de cierto. la misma calidad. O sea, depende mucho también el medio. Yo que sé, si es un directo y lo estás escuchando en Mm, LinkedIn en el ordenador, pues igual no lo valoras tanto. O si es un vídeo de YouTube y bueno, tiene un audio aceptable, no pasa nada. Pero al final los podcasts, la mayoría de las veces la escuchas con cascos. Y con los sí, cascos es que escuchas, como tengas unos buenos cascos, al mm, final hay una diferencia bestial, que los graves tengan potencia, ¿no? Que suene nítido, que no suene rollo llamada telefónica, que a veces pasa mucho, ¿no? Y cada vez el podcast se está, ¿cómo decirlo? Bueno, pues tecnificando más, porque al final para diferenciarte pues tienes que ir haciendo cosas que otros no están haciendo, ¿no? Y la mejora del audio yo creo que es fundamental. Incluso en mm, el coche, cuando vas escuchando en el coche, como tenga mala calidad, a veces tienes que ponerlo, no sé si os pasa, más yo lo alto. conecto por Bluetooth, tienes que ponerlo a tope de volumen y a veces incluso, que me tiene pasado con algún podcast, que
no está alineado el volumen, no está normalizado el volumen y de repente la entradilla suena alta o uno de los que habla, el invitado, suena más alto que el otro. Ujú, Entonces ahí pues hay herramientas que te facilitan todo eso ujú. para que el sonido esté bien y normalizado. Uy, has empezado a hablar de herramientas, luego vamos a entrar más a fondo en eso, pero claro, yo me compré el micrófono y he dicho que tardé 2 años, con lo cual el problema no era el sonido. Yo sé cuáles fueron mis razones para empezar más tarde, pero me gustaría saber, tú que tienes una visión más amplia, como decía al principio, ¿cuáles son las principales objeciones para que la gente diga, yo, es que esto del podcast, o para que lo aplace, aun queriéndolo? O sea, bien, por qué no lo ven? O bien, ¿por qué viéndolo no arrancan? Aquí hay diferentes enfoques, ¿no? Si yo soy el locutor, si yo soy el grabador, bueno, el que graba el podcast, ¿no? Pues ahí la mayoría de los bloqueos puede ser los plazos y demás. Pero si estamos hablando de una persona que quiere ser ella la que lance su propio podcast, ¿no? Ujú, Em, y realmente, pues él va a ser el comunicador. A nivel de comunicación ahí hay muchos bloqueos. Por ejemplo, lo que me estoy encontrando, tarda muchísimo tiempo en agendar en agendar una llamada para una entrevista. Es ujú, como, uff, tengo que pedirle permiso a tal, es un favor, no sé qué. Al final, una de las cosas que sucede en todo esto es que si tienes un podcast, vas a tener que asumir que tienes que invitar a gente, a no ser que seas tú solo, ¿no? Si eres tú ujú, solo, perfecto, pero si es un podcast de entrevistas, pues vas a tener que llamar a gente. Y la gente te puede decir sí o no. Esto es como la venta. Al final, cuantos más noes, estás más cerca de un sí. Entonces ujú. probablemente vas a tener un montón de rechazos. Yo, por ejemplo, cuando empezaba, pues empecé a través de LinkedIn, personas con las que veía que podía aprender y mi audiencia podía aprender y dije, pues venga, voy a por ellos. Otro bloqueo suele ser también el de comunicar. Aquí, por ejemplo, suelo hacer una sesión, dependiendo del servicio que me contraten, suelo hacer una sesión de validación conmigo. Ellos me entrevistan y se validan un poco, ¿no? En plan, pues, joder, y fíjate, o sea, están hablando conmigo, ahora tal como estamos hablando, de repente le damos al botón de grabar y parecen eh, Otra robots. persona, Es sí. como otra persona totalmente diferente. Sí. Hablan, balbucean, empiezan a... es esa presión, ¿no? Uy, es que esto se va a oír o esto se va a tal. Y si hablamos ya de que eso, de que el podcast sea en directo, bueno, entonces, o sea, no suelo empezar por ahí. Prefiero que dé a pasos antes a nivel de comunicación antes de llegar a eso. Yo creo que esos son los dos principales bloqueos. También pues muchas veces les bloquea el tema técnico, ¿no? El decir, joder, ¿cuántos Ujú. pasos hay que dar para todo este proceso? Que si el RSS feed, bueno, no voy a entrar en detalles técnicos, ¿no? Pero es como muchas cosas que tienen que hacer y dónde lo difundo y qué herramienta elijo para poder subir mis podcasts. Ujú. Bueno, ahí entraríamos en tema comunicación y bloqueo a nivel técnico. Pues mira, creo que he pasado por casi todas. La de la comunicación no tanto. Tengo que decir que para esto le he hecho bastante morro. Pero sí, por ejemplo, el tema de los invitados. Y tengo que decirte que mi experiencia es, pues no recuerdo a nadie que me ha dicho que no. Alguna hora no, porque incluso ya alguno ha pasado por aquí y se lo he reprochado aquí en el podcast en directo. Es decir, te has resistido, pero aquí estás. Pero en cualquier caso, la gente es muy generosa a la hora Sí. de venir, ¿no? Incluso gente que te crees que es inaccesible, terminan también, bueno, terminan de decirte, terminan, no, es que en ningún momento te han dicho otra cosa que no sea un sí, o pueden a lo mejor aplazártelo. Bueno, para eso hay distintas tácticas. Pero yo, si algo te toca, eso me bloqueo, pero a medias. Pero lo que sí que realmente me bloqueó fue el tema técnico. O sea, lo del tema técnico, incluso hice algún curso y recomiendo hacer cursos, ¿eh? Para saber hacerlo. Sí. Pero aunque solo sea por saber qué delegas cuando lo delegues. Yo, si no hubiera delegado el podcast, o sea, no he editado ni un solo segundo de mi podcast. O sea, no. Lo único que hago es darle aquí al botón de grabar, tú lo has visto, y luego después lo subo y hay dos personas que, bueno, pues llevan distintas facetas y se encargan de ello. Las dos han pasado por aquí ya por el podcast a contar mis penas. Y un saludo para ellas, son Esther y Anaí, que son el equipo de remitentes. Pero si no hubiera delegado, es que el podcast seguiría sin salir, porque llega un momento en el que, claro, empiezas a... Y claro, y cómo se oye y tal. Y no es que sea complicado, por lo menos de entender, pero al final requiere tiempo hasta que coges la pericia para que eso no te lleve tanto tiempo, ¿no? Y yo personalmente a mí el tema técnico me bloqueó y me bloqueó mucho.
No sé tú en este Sí. sentido si recomiendas empezar, delegar, o tú cómo gestionas esto cuando se acerca alguien a decirte, oye, ayúdame a crear mi podcast. Ajá. Claro, yo ahí, o sea, yo cuando empecé, por ejemplo, el tema técnico no me bloqueaba mucho, me bloqueaba más el tema de, pues, voy a tener audiencia, no voy a tener audiencia, esto va a merecer la pena, ¿no? Era un poco más ese tipo de Ujú, bloqueos, ¿no? Y también, obviamente, pues, qué pasos tengo que dar, ¿no? Pero bueno, ahí haces un curso y lo solventas. Aparte, a mí el tema de herramientas nuevas y todo eso me encanta. O sea, siempre estoy probando nuevas herramientas. De hecho, pues recientemente cambié una nueva herramienta para emitir el podcast en directo, ujú. porque antes no lo hacía, antes era grabado y ahora lo que hago es emito podcast en directo para darle mayor difusión, ¿no? Y, se me ha ido saltado al cielo. Me Bueno, preguntabas cuando alguien se los acerca, primeros es pasos, ¿no? decir, claro, sí, es decir, oye, ¿cómo lo enfoco? Es decir, ¿lo hago yo? ¿Tú qué recomiendas? Es decir, o a lo mejor es según el caso. ¿Cuál es tu Justo. experiencia cuando alguien se acerca a crear su podcast? Pues tú cómo decides, oye, no, mira, lo puedes hacer tú o no, mira, delega porque si no, no arrancas. Yo ahí, claro, yo ahí evalúo, ¿no? Evalúo un poco los conocimientos que él tiene y cómo lo veo a nivel de solvencia. Suelen ser marcas, con lo cual, pues muchas veces tienen una Ujú, persona que puede apoyarle a nivel muy de, bien. de marketing. Entonces, pues, pues la edición igual la delegan en algún empleado o pues Mm, la delegan en sí, o la en subcontratan. alguien en externo o en mí, ¿no? Mm, Y, y quizás el mayor bloqueo en este aspecto, o sea, es como el paso a paso, ¿no? O sea, Jesús, yo quiero me dicen, no, yo quiero que me des el paso a paso. ¿Cómo tengo que hacerlo? Y para sentir yo seguridad en todo ese proceso, ¿no? Esa seguridad de decir, vale, lo estoy haciendo bien. Este es el camino correcto. Sí, como la Es cabina de un avión, ¿no? como, Es decir, aquí hay un procedimiento. Luego ya me iré saltando pasos según vaya generando confianza, pero tú dame el checklist de que el avión despega. justo, ese es el checklist, es esa seguridad. Vale, pues he elegido la herramienta que a mí me va a Ujú, funcionar. Puede que dentro de unos años o meses la cambie, pero sé que tengo la herramienta idónea, que gracias a ella voy a poder trabajar con muy bien. facilidad y que no voy a tener otro tipo de bloqueos, ¿no? Que al final es un poco eso, o sea, si tú realmente vas a lanzar un podcast porque te gusta el formato y estás pensando realmente en, joder, llevo un año para lanzar el podcast que venga alguien que te cobre un determinado precio por lanzarlo, ¿qué valor tiene eso? ¿No? Que al final te está Ujú. consiguiendo hacer algo que tú estabas pendiente. Y aquí hay como diferentes motivaciones, ¿no? Hay gente que lo hace porque quiere crecer a nivel personal y quiere sentirse pues realizado haciendo el podcast, pues como que se siente súper útil, ¿no? Dice, joder, Mm. fíjate, estoy haciendo algo que nunca pensé que haría y estoy hablando aquí delante de un micro para el mundo, ¿no? Y otros, por ejemplo, pues le motiva más el tema de ser visibles, ¿no? Joder, voy a dar visibilidad a mi marca, voy a abrir un nuevo canal donde poder captar, bueno, pues una audiencia nueva Ujú. que es una de las grandes ventajas del podcast, ¿no? Al final es como generas una relación especial, ¿no? Como que te está escuchando en cualquier momento, puede que te escuche mientras esté de paseo o corriendo o incluso cuando se va a acostar. Entonces Mm. ahí hay una relación muy chula que se genera con el podcast. ¿Qué sucede? Claro, no es una herramienta tan rápida como puede ser igual las redes, pero también en las redes al final, bueno, pues estás más preocupado de los likes, de las interacciones, que de generar muchas veces un contenido bueno. De las métricas de vanidad, ¿no? Que solemos Sí, llamar. Mira, esto que último que has comentado me da pie a la siguiente pregunta, que es qué ventajas tiene el podcasting. A mí me gusta esto que has dicho ya, esto de que genera una relación especial, ¿no? Y te cuento, otra vez vuelvo a mi caso concreto, que para mí el podcast era una evolución natural del email marketing. ¿En qué sentido? En que los dos son herramientas íntimas, es decir, tú no quedas con alguien y le dices, oye, venga, vamos a abrir mi correo, vamos a leerlo juntos. No. Y el podcast tiene algo que además has dicho antes, que son los cascos. Es decir, es algo que tú coges, escuchas. Además, de hecho, su origen realmente está en los dispositivos móviles. Es oye, llévatelo encima y escúchalo cuando tú quieras, bajo demanda, ¿no? El play on demand, de ahí viene el nombre, ¿no? Pero y esa sensación de estar hablando no uno a mil, sino uno a uno. Y para mí fue como sí. una evolución natural. Y obviamente, de hecho, para mí el podcast supuso un mayor engagement incluso en mi lista de correo. O sea, de gente Ajá. que me escribía los emails diciendo, tío, es que te escucho en el podcast y es como si te conociera. O sea, ya te leo con tu voz.
sea, no, no con la mía, ¿no? Claro. Esto que cuando no conoces la voz del autor, en realidad te estás leyendo con tu voz, pero cuando ya conoces la voz de la persona, estás leyendo con la voz de esa persona, ¿no? Interiormente, ¿no? Y para mí eso supuso un antes y un después. Pero ¿qué otras ventajas tiene un podcast para alguien que quiera... ¿Por qué alguien debería lanzarse a crear un podcast? Es una buena pregunta. Yo creo que lo primero es, en cierto modo, que encaje con tu propósito. O sea, si a ti te mola comunicar Mm, o es un reto para ti, pues el podcast es una herramienta fantástica. ¿Por qué? Porque en cierto modo no, a la hora de empezar a comunicar no vas a sentir tantos bloqueos como puede tener un vídeo en YouTube, ni tampoco te vas a tener que fijar tanto en detalles de tu, ¿cómo decirlo?, de tu comunicación no verbal, ese ujú, tipo de cosas que a mucha gente le bloquean, ¿no? A nivel si pensamos a nivel de branding, por ejemplo, ¿no? Yo la principal ventaja que le veo es que estás humanizando tu marca. Claro, obviamente haciendo podcasts naturales, ¿no? Como puede ser el nuestro, ujú, o sea, sí, el nuestro, el tuyo y el mío, ¿no? Donde ujú, al final, por lo que buscas es hablar con un profesional y que te cuente sus movidas, ¿no? Lo que a él le preocupa, lo que a él le motiva y no tanto de corbata, ¿no? Ahí charlando, ujú, al final, em, cada vez más vamos hacia eso, ¿no? Yo la principal ventaja que le veo es humanizar la marca. O sea, humanizarte como profesional, humanizarte como empresa. Y después otra cosa que le veo es que al final tú en el podcast puedes hacer llamadas a la acción. Claro, no son tan inmediatas como puede ser un email. Claro, tú estás leyendo y ya en la propia herramienta puedes hacerlo, ¿no? Pero ujú, si tú cada vez que en el podcast le estás diciendo, oye, te voy a contar aquí 5 cuestiones que tienes que acceder a tal web barra no sé qué. Tú estás picando piedra y todos los días estás escuchando eso, igual un día ujú. dices, hostia, pues voy a mirar lo que me está contando Paco, ¿no? Al final es como una vía para alimentar tu lista. Que no sea tan eficiente como puede ser la de email, pues obviamente no, pero ya estás picando piedra, ¿no? Ujú, Y después, yo creo que otra ventaja, si es un podcast de entrevistas, es que te estás apoyando en la audiencia de tus invitados, que eso es fantástico, ¿no? Al final estás generando relaciones. Si lo comparas con el offline, esto es como cuando vas a reunirte con diferentes clientes, ¿no? Para establecer relaciones de negocio. Pues el podcast es como una reunión que podrías tener con una persona que aparte te está compartiendo su expertise, su conocimiento, lo que él sabe, y tú te estás creando ya una relación, porque es curioso, pero personas que han estado en mi podcast han acabado siendo clientes míos, ujú, porque es como que en esa hora que hablas es algo intenso, es algo que, ujú, bueno, te sinceras, ¿no? Hablas de cosas bueno, yo también es un poco lo que busco en el podcast, ¿no? ujú. Buscar esa conexión con el... Sí, hacer eh, networking también, ¿no? Ujú. Sí, de hecho, ayer recibí un mensaje que vamos, esto es para el ego genial, ¿no? Que de vez en cuando también viene bien alimentarlo. Nos viene muy bien. Sí, que esto es muy Sí, solitario también, claro que esto el sí. podcast a veces, ¿eh? Es que justo hay que mantenerlo a raya, pero que al final es genial, ¿no? Y me mandó un mensaje una persona que estuvo en el podcast, pero que a través de él invité a otro y me dice, joder, que ayer que estuvo en tu podcast y quedó encantada, que raramente le sucede esto. Y yo en plan, Ujú, joder, qué guay, ¿sabes? ¿No? Es como ese tipo de cosas que es otra ventaja adicional, ujú, ¿no? Que al final pues te sientes realizado con todo esto, ¿no? Porque es como que estás compartiendo algo que la gente valora. Y eso yo creo que es súper chulo, ¿no? Que te digan, joder, tío, qué guay lo estás haciendo en el podcast, me encanta cómo lo haces, las entrevistas que estás haciendo y aprendo un montón contigo. Pues ujú. otro regalo que me llevo. Me ha encantado este tip que, bueno, uno, dos de email marketing que has dado ya. Uno es el de insistir, ¿no? En que vayan a tu lista. Yo lo hago, en la intro de este programa ya hemos tenido uno, tengo otro a la despedida. Y rara es la semana, bueno, rara es, no existe una semana en la que alguien que ya estaba en mi lista vuelva a entrar, es decir, vuelva a Ah, descargarse ese recurso, ¿no? Bueno, pues porque las cosas son así, la gente ni se acuerda, todos hemos coleccionado 80.000 PDF, 40.000 masterclasses gratuitas, tal. Y bueno, pues sí. baste que a lo mejor en ese momento no lo viste y ahora, pues escuchando este programa te ha venido el revival y dices, oye, pues, oye, esto qué interesante suena. Resulta que ya lo tenías, ¿no? Probablemente, ¿no? Pero no lo recordabas Un y siempre consejo viene ahí bien que me para acabo de eso. acordar, o sea, que el CTA sea diferente, o sea, aunque sea el mismo, que Ujú. la medición que sea diferente al que puedas Sí, yo lo tener tengo con en LinkedIn UTMs o lo que y sea.
Sí, sí. justo con un UTM diferente para que eso te permita saber qué Mm. gente viene del podcast. Si no, claro, es muy difícil de medir. Hay veces, confieso, o sea, eso que has dicho, 100%. De hecho, tuvimos aquí a Fernando Ortega hablando de UTMs en un programa hablando solo de esto. Pero vamos, yo mi CTR, este CTR, y si alguien hoy cuando lo escuche, ya que lo estamos comentando, si hacen clic, verán que lleva una serie de UTMs para mí identificar que vienen a través del podcast, ¿no? Pero confieso que a veces con la prisa, tal, muchas veces el que me viene, de tantas veces que lo he dicho, el que me viene es pues el que tengo, ¿no? Paco Vargas.de barra empieza. Y me viene solo. Y es que eso es una redirección que va a otro sitio con otras UTMs, ¿vale? O A sea, mí va me al pasa sitio que he también. dicho que va, pero me ocurre, ¿no? Pero sí, sí. O sea, verán el que vaya aquí, Paco Vargas.de barra empieza, verán que lleva sus UTMs y lleva todo, ¿no? Para realmente poder medir la eficacia del, como tú dices, del podcast, ¿no? Eh, has dado ese, vamos, aparte de este tema, el tema del top of mind, es decir, es que es insistir, igual que con el email marketing, es decir, al final es que cuando alguien piense en tu servicio o en tu sector, piense en ti, o sea, y no piense en otra persona. Y has comentado también lo de la audiencia de los demás. Pero a mí me preguntan mucho, jo, Paco, la publicidad está cara, no puedo competir o no quiero arriesgar, ¿cómo puedo hacer para hacer crecer mi lista de suscriptores? Pues algo que ha funcionado siempre y que sigue funcionando muy bien y que en el podcast es fundamental, es la audiencia de los demás. Yo en mi podcast Sí. alterno entrevistas con programas yo solo, pero, pero obviamente el que vengáis aquí, primero, a mí agradecidísimo, siempre lo digo, que yo vengo aquí a aprovecharme de lo que sabéis. Aportáis un valor extraordinario todos los que venís. Obviamente esto que he dicho antes de que siempre me dicen que sí, yo cuando invito a alguien, siempre, además, siempre suelo proponer yo el tema. Es decir, oye, vamos a enfocarlo de esta manera, o te puedes pasar y lo enfocamos. Obviamente a la otra persona le interesa porque viene a mi audiencia y a mí me interesa porque me abre a la suya. Yo una cosa que hago es que cuando se publica el podcast envío un email con todos los enlaces, lo pongo facilísimo para decir, oye, pues si lo quieres compartir, aquí tienes chorro mil enlaces, el de Instagram, el de LinkedIn, el de tal. Solo tienes que hacer un clic, no tienes que Claro. hacer nada más, ¿no? Hay quien más lo comparte, quien menos, no pasa nada, no es obligatorio, pero obviamente es parte de la estrategia, ¿no? Y de captar leads y de abrirte a otras personas, ¿no? Cierto, o sea, de hecho, yo creo que lo mejor es ir con la idea de que vas a apoyarte en la audiencia de otros, pero que a veces no lo hacen. O sea, depende de la persona, a Sí, veces sí. no lo comparte. Para mí lo Es principal es el totalmente contenido, ¿eh, Jesús? Es decir, bueno, justo. creo que se aporta valor en este episodio, ¿no? Y bueno, en este ya de entrada, aunque cortáramos ahora, ya el valor es extraordinario. O sea que agradecidísimo. Pero obviamente, no nos engañemos, hay una segunda variable que es la de decir, oye, hay gente, no siempre me ocurre, ¿eh? Por ejemplo, hace poco entrevisté a María de la carnicería salamanca.com. Obviamente, hombre, pues puede haber alguien que Claro, compre carne y le interese el email marketing, ¿no? Pero bueno, pues no es algo que es ella más vaya a complejo. compartir en sus redes porque no tiene nada que ver. Ella tiene una carnicería y es lo que hay, ¿no? Pero no pasa nada. Ella vino porque aportaba un valor extraordinario oye, como una carnicería hace email marketing en plena pandemia, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pero bueno, otras veces no. Otras veces hay, bueno, la mayoría de las veces hay audiencias convergentes. Y joder, pero es que solo te cuesta venir y además ser generoso y abrir tu puerta también. Es decir, no se trata de que yo invado tu audiencia. Al revés, a priori, ya lo que sí que va a ocurrir es que la otra persona ya se va a ver delante de tu audiencia. Tú sacas un contenido, pero obviamente ya lo tienes así, ¿no? Y eso yo creo que para mí es fundamental y que te va a ayudar a Y hacer ya, crecer tu lista. tal cual, y ya que hablas de entrevistados, uno de los aprendizajes que he tenido también en el podcast es, em, al principio pues me fijaba más en lo que dices tú, ¿no? En la vanidad. Voy a entrevistar a esta persona que es X tal o tiene esto, o un poco más por el interés, pero lo que he descubierto a lo largo de estos más de 100 episodios Mm, es que al final lo que busco ahora es conectar con esa persona, o sea, que me guste esa persona porque eso al final te trae muchísimo más resultados, muchísimo más sensación de comodidad que mm. ir simplemente por el interés de, joder, quiero aprovecharme de esta persona para conseguir X tal. Bueno, pues es un aprendizaje que he tenido, porque al final resulta que conecto mucho mejor. Evito aburrirme en las entrevistas porque a veces dices, joder, le estoy preguntando esto y se va totalmente por las ramas, no me está respondiendo o está siendo súper profesional en su respuesta y no le estoy sacando nada, ¿no?
Entonces, pues, bueno, también me sirvió para aprender, ¿no? Me Ujú. sirvió para aprender que al final, pues quizá lo más importante es eso. Y lo bueno de que conectes con ese invitado es que estás empezando una relación. Si no hay conexión, si realmente es como, pues yo qué sé, como la entrevista, como una entrevista de la tele, ¿no? Donde al final, pues, te hacen preguntas, tú respondes, ya está, no hay nada. Si en cambio has conseguido establecer esa relación, como que después incluso te manden un mensaje, te digan, joder, tío, qué bien, tal, pues eso ya es yo para mí es incluso más importante que el hecho de que lo comparta con su audiencia, aunque eso ya va a hacer que de forma más fácil lo comparta con su audiencia, porque ya Mm. has generado un pequeño vínculo con esa persona. Pues que salen colaboraciones, ya no solo que te puedan contratar o no, que a mí también me ha salido algún cliente de aquí del podcast, ¿no? Pero no lo hago con esa intención, de hecho no lo busco. O sea, simplemente a veces surge, ¿no? Hay gente que me ha conocido gracias a que les he invitado. O sea, que el decir, pues mira, no sabía ni que Claro. te dedicabas a esto y llevo ya 7 años. Bueno, no pasa nada, quiero decir Es que que lo normal es que no me conozcas. la gente a veces escucha, el otro día escuchaba, no sé quién, no sé si fue Víctor Cupres, bueno, uno de estos que Mm. decía, tú habla, o sea, no te preocupes, no tengas miedo a hablar en público, que la gente no te escucha. En general, Sí, sí. igual se quedan con un tercio de lo que has dicho. Mm. Y a veces nosotros todos preocupados ahí por, uy, voy a decir esto, y se quedan con de lo que has dicho la mitad. O sea que, Y por no decir que exactamente igual ni te escuchan, efectivamente, porque no alcanzas justo. la audiencia, ¿no? Como Sí, siempre sí, digo, no. dime, Y dime. publicando, o sea, igual llevo publicando contenidos en LinkedIn, no sé, desde hace 3 años. Y yo siempre estoy publicando sobre podcast, sobre no sé qué. ¿Y a qué te dedicas? Es en plan, hostia, vale. Pero es que es verdad, al final estamos a nuestras movidas Sí, y sí, sí, no totalmente. necesariamente estamos atentos a lo que hace. Mm. O a veces no está entendiendo tu propuesta, ¿no? Es como Mm. tú hablas para un público, él está en un mundo totalmente diferente y dice, pues no sé, este tío yo lo veo ahí delante de un micro todos los días, Mm. pero no sé por qué. No sé a qué se dedica, sí, efectivamente. O sea, Sí, no termino de pillar por qué hace esto. Sí. Sí, tal sí, cual. así es. Y luego también tengo que decirte que lo que has dicho a nivel de establecer relaciones y sobre todo, yo empecé el podcast, ya no me acuerdo, creo que 2020, creo recordar, yo creo que Ujú. fue justo post-pandémico, ya me empieza a fallar la memoria. Pero la cuestión es que vamos, o no, lo empecé en el 2019, si no recuerdo mal. Y Sí, la pandemia creo que fue en el 19. sí, no, pero la pandemia fue en el 20, yo creo que justo lo empecé unos meses antes, sí, porque me recuerdo Vale. grabando en casa. Pero sí te digo que pues fueron muchos meses, de hecho todavía no se ha retomado en este sentido que te voy a decir de los eventos presenciales, todavía no estamos al nivel que estábamos justo antes de la pandemia, que había cada 2 por 3 había un evento y tal. Eso parece que le está costando un poquito más volver y a mí me permitió seguir en contacto con gente, conocer gente nueva, bueno, pues y establecer relaciones. Y como, bueno, hemos comentado esto creo que offline, ¿no? Que pues que invitaciones a congresos me han venido a raíz de ahí, bueno, pues muchas cuestiones que me ha traído que no eran buscadas y que han sido consecuencia del mero hecho de establecer una relación con otra persona, que Es simplemente por cierto. imitarle, ¿no? Ujú. Y de hecho, joder, a veces hablo pues con otros profesionales que están enfocados en el online, ¿no? Pues yo qué sé, muchos consultores de marketing aquí en Galicia que, bueno, pues su negocio es principalmente de relaciones presenciales, ¿no? Y flipan, me dicen, joder, pero ¿cómo consigues generar esas relaciones con personas que no están contigo? Pues bueno, esa es la magia del online, ¿no? La magia de, Exactamente. eh, Ujú. de, de- de que todo el mundo ahora escucha, la mayoría de la gente escucha podcast, te puede estar escuchando, ya estás generando una relación, eso hace que seas conocido para esa persona y que pues al final tengas una estrategia omnicanal, ¿no? Donde no Ujú. solo estés enfocado en presencial, que también Ujú. tengas otra vía. Mm. Está claro, está claro. Pues sí, además, efectivamente, que hacen que te conozcan, que digas, oye, mira, aunque yo tengo un negocio offline, que sepas que yo tengo otra faceta y que yo estoy ahí también en Claro. Internet, ¿no? De una manera o de otra, y eso también te abre otras puertas, ¿no? Que a lo Y mejor al eran final, ¿sabes qué? desconocidas. Con el podcast es como, pues yo qué sé, quieres ser TikToker, ya es como, uy, quieres ser influencer, ¿no? Al final es compartir postureo. Con el podcast, no, al final No, es no, pues una exactamente. charla, es como, pues yo qué sé, nosotros dos podríamos tener un mastermind y estar grabándonos ese mastermind y compartiéndolo con el resto del mundo, ¿no? Pues es un poco eso, no Mm. buscamos, yo por lo menos no busco el famoseo, no busco ser famoso, busco generar negocio, Está es, muy es la complicado. clave. Además, uno mira los rankings de los podcasts y ve que compite con todas las cadenas de radio y dices Sí. tú, esto está muy competido, ¿no? Y al final se trata de impactar a unos pocos. O sea, yo siempre digo que Internet es el negocio de las cifras pequeñas
y se trata de llegar a esa audiencia específica, nicho, que realmente le interese el email marketing. Yo no Y tendría también yo creo hueco como que generalista, pero oye, ahí estamos. justo. Los generalistas también tienen otra forma de monetizar, ¿no? Más Mm. enfocado pues igual en patrocinios, en monetizar por grandes audiencias, no tanto como igual nosotros, que es monetizar en base a vía servicios, dar Era mi promoción a siguiente nuestros pregunta, que servicios. cómo hacemos para sacarle partido, más allá de esto que estamos contando, cómo hacemos para sacarle partido al podcast a nivel de negocio. Así que nada, ahí, no, Claro. continúa. Claro, no, al final lo que hablábamos antes del CTA, ¿no? De esa llamada a la acción, es la clave para que entren en tu lista, entren en tu embudo. Entonces el podcast es como el inicio de ese embudo donde lo que buscas es, vale, ya me conocen, les caigo bien, que es otra clave, o sea, si no les caes bien probablemente no van a entrar en el embudo, les caigo Ujú. bien, les mola mi rollo, les mola lo que yo hago, les mola cómo comunico, entonces pues vale, me escuchan y dicen, pues mira, Jesús puede ser una persona confiable para empezar una relación con él, no sé qué tipo de relación, pero algo quiero con él, ¿no? Vale, se suscriben en la lista y al final pues les empiezas a enviar correos y eso Ujú. provoca pues otra relación adicional a la del podcast, ¿no? Ujú. Y para mí es una vía de entrada fantástica para eso, para empezar a generar esa relación y también tener un inicio de un embudo. Y muchas veces también te sirve para validar realmente, pues yo qué sé, si tienes una cierta idea que pues la tienes ahí y dices, pues mira, tengo una hora a la semana, voy a hacer un podcast de este contenido y voy a ver lo que pasa. Voy a darle 6 meses, voy a publicar un episodio a la semana, que ya es exigente. Al Ya principio tienes, empezar con sí, un sí. episodio a la semana es complicado. Si tengo Lo clientes digo por que me dicen, experiencia, sí, 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 sí. empezamos con una a la semana y después se rajan y no, no, uno al mes. Y ya en Ujú. plan, hostia, aquí también necesitas cierta recurrencia, ¿no? Porque si Ujú. no es complicado. Y, o sea, yo creo que la principal clave es esa. ¿Cómo generar negocio? Bueno, hay diferentes vías. Si ya tienes una cierta audiencia, pues puedes entrar por afiliación, ¿no? Pues, oye, Paco quiere vender un servicio, pues yo le recomiendo dentro de mi podcast porque tengo una cierta afinidad con él, me gusta lo que Ujú. vende, confío en su producto, pues le voy a recomendar, ¿no? Y a cambio, pues te llevas una comisión. Patrocinios. Hay herramientas que también ponen en contacto empresas con podcasters. Ahí, pues Ujú. bueno, ya vas un poco a la comisión que tenga aplicada, Ujú. pero yo creo que la principal, sobre todo cuando entras y no tienes audiencia, es simplemente desarrollar tu marca personal, desarrollar la marca personal o la marca de la empresa, hacerte visible, que realmente vean que estás haciendo otras cosas, que no estás solo en los anuncios de la tele local o en los anuncios de Facebook Ads o que sino que Sí, que además también eso es un te impactar atreves a por hacer otra. impactar, no hay Justo. ninguna segmentación ahí, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y también generar relaciones de largo plazo, ¿no? Es Ujú. como el podcast al final, pues oye, te está escuchando, pues no lo sé, en mi caso, pues duran una hora las charlas, ¿no? Tienes que tener una cierta inquietud sobre el tema para escucharme. Si no te interesa la comunicación, el tema de crecimiento personal, mentalidad, pues probablemente mi podcast no te atraiga, ¿no? Entonces, Está si te claro. mola eso y está relacionado con tu negocio, al final es una vía para generar esa relación. Como puede ser cuando vas a un networking y empiezas a establecer, "Buah, pues este no me cae bien, este no tal, o con este sí, pues fíjate, y mira, tiene un servicio de creación de podcast, pues voy a ver cómo lo hace, ¿no? Ujú. Y al final principalmente es eso, ¿no? El tener claro que el podcast es una vía para generar negocio, no pensar desde el punto de vista de voy a compartir aquí y ya está. No, relaciónalo con el negocio, dale una visión de negocio, porque probablemente si no le das esa visión de negocio y lo montas como algo en plan, em, perdón, como una ficción, como una Ujú. afición, probablemente lo dejes. Pero si ves el Sí. sentido Ujú. a, vale, pues no, esto va a ser una nueva vía para captar gente y voy a darle un cierto tiempo, un cierto Sí, que lo margen encajemos dentro de una para estrategia de crecer. marketing, ¿no? De la estrategia de marketing de nuestro negocio, ¿no? Hay una duda que a lo mejor se está haciendo alguien que nos esté escuchando, que es, pues esto me resuena, pero no sé si esto es para mí. ¿Tú qué dirías? Oye, pues mira, yo creo que esto el podcasting puede ayudar en cualquier sector, o no, mira, hay sectores que no, a mí no se me ocurre ninguno, pero como yo no me dedico al podcasting, pues te lo pregunto a ti, ¿no? Claro. Es decir, ¿cómo sabe uno si realmente puede sacarle partido al podcast o si dices, oye, pues mira, me resuena,
adelante. Bueno, ¿esto es para mí? Es una pregunta compleja. Yo, por ejemplo, cuando vas a iniciar, o sea, entras en mi web y quieres empezar un servicio de podcasting o quieres crear tu propio podcast, tengo como una especie de test donde cubres una serie de preguntas que determinan en función de eso mi interés. Pero yo creo que la clave está en hasta qué punto ese medio de comunicación te parece interesante. Es decir, si tú ya Ujú, consumes podcast, te gusta ese formato o lo estás descubriendo y te parece interesante, yo creo que es una forma para discernir si sí o si no, porque si realmente otra cosa es que como marca subcontratas el servicio y quieres probar ese servicio y ya está. Pero si lo que tú buscas es, oye, tú vas a ser el comunicador de tu empresa o alguien de tu empresa va a comunicar y realmente confía en ese modelo de comunicación, pues adelante. ujú. Tiene que gustarte. Si no te gusta, probablemente abandones. Sí, lo Y vas a aquí llevar un va la poquito a siguiente. rastras, ¿no? Ujú, Claro, ahí va la siguiente recomendación. O sea, esto tiene que ser persistente, como cualquier otra cosa. Como publicar en redes, o sea, tienen que verte. Tienes que. La gente al final te compra en función de lo que tú has conseguido. Básicamente, si tú has conseguido cosas chulas con el podcast o con lo que tú haces, van a querer, bueno, van a querer saber cuál es el camino que tú has seguido para conseguir eso, ¿no? ujú. Entonces, yo creo que ahí es fundamental eso. Con lo cual, pues así resumiendo un poco, lo que para saber si el podcast es para ti o no, por un lado, tener claro de que esto es algo que tienes que darle un cierto tiempo, que te tiene que gustar el formato, que también te tiene que gustar el hecho de que la audiencia em, te va a escuchar en un formato en el cual, pues, eh, no es sencillo. O sea, no es sencillo comunicar, no es sencillo soltar tus ideas, no es Ujú. sencillo generar relaciones a través del podcast. Al final es pues eso, un picar piedra todos los días, ir probándote, ir mejorando. Hay servicios como con el mío que aceleras todo ese proceso, ¿no? Que al final te evitas muchos pasos, pero yo creo que ahí la clave es el estar convencido del medio, ¿no? El otro día escuchaba, no sé si a Oscar Feito, que hablaba de que, por ejemplo, él no se veía grabando vídeos en TikTok, ¿no? Bailando o tal. Al Sí, final ujú. tienes que encontrar ese formato con el cual tú te sientas cómodo y que también, otra cuestión importante, claro, que tu audiencia pueda estar ahí. Si tu audiencia no escucha podcast, pues Apague, vámonos. Sí. apaga y vamos, claro. Mm. No merece la pena. Has dicho lo de picar piedra. Y si algo tiene la audiencia de este podcast es picar piedra, porque es que esto del email, pues oye, yo siempre les digo, mira, hay una cosa que tenéis que hacer que es enviar emails. Y esto pasa por estar ahí escribiéndolos y enviándolos. Así que ya tienen, digamos, si no lo están haciendo, por lo menos sí tienen claro qué contenido hay que crear. Pero claro, es como, pues mira, esto que dices me gusta, pero hay alguna de las cositas que has dicho que me siento identificado y no termino yo de arrancar. ¿Dónde te encuentran, Jesús? ¿Tú cómo puedes ayudarles y dónde pueden contactar contigo? Vale. Bueno, pues mis coordenadas, o sea, principalmente tengo mi lista de email marketing, ¿no? En jesusperesantiago.com/comunidad. Lo que hago es compartir de forma recurrente, pues, secretos que yo considero que son súper interesantes para la audiencia de cómo los grandes podcasters crean audiencia, ¿no? Al final, cómo yo lo hago y cómo ellos lo hacen. Mm. Comparto ese tipo de cosas para que al final pues puedan tomar contacto con esto, ¿no? Para ver hasta qué punto el podcast es interesante. Lo dejaremos Y por si no, aquí, pues, el enlace para que nada más que tengan que clicar y entrar. justo, si les mola más el audio, pues en jesusperesantiago.com/podcast, ahí me Muy bien. pueden escuchar y bueno, pues todas las semanas. De hecho, ahora me he comprometido con la audiencia, tengo un podcast semanal, pero hasta que llegue a los 100 publicados, voy a publicar 2 episodios a la semana. O sea que he Bueno, doblado bueno. la apuesta por el podcast, porque es curioso, una de las cosas que sucede cuanto más publicas es que en los picos de lanzamiento, en los picos Ujú, de publicación del podcast, eh, sube bastante la audiencia. Y es ujú. una cuestión que hay que aprovechar en este Qué caso. bueno eso que comentas. Yo te voy a contar un pequeño hack que me saqué de la manga, la verdad, viendo estadísticas. Y efectivamente, el día que sale el podcast, hay un pico. Obviamente, en mi caso, por doble vía. Una son las propias suscripciones al podcast, que tu podcatcher suele avisarte o lo tienes ahí. Si eres un consumidor habitual de podcast, funciona bajo suscripción prácticamente. Es decir, raro es que yo escuche un podcast al que no estoy suscrito.
O sea, puede ser porque alguien me ha recomendado, o a lo mejor me han entrevistado y entonces he ido, lo he escuchado y tal. Pero es muy raro que yo entre en un podcast porque me lo ha recomendado el podcatcher. O sea, es muy, muy raro. Sí. Y la otra es obviamente que yo el mismo lunes envío un email a toda mi lista y les digo, oye, ya tenéis por si acaso no os habéis enterado. Tal. Que eso me trae escuchas fuera de los podcatchers, o sea, directamente en la web. O sea, que en las Ah, en la web. estadísticas tengo un porcentaje, no es el mayoritario, pero no es despreciable de gente que escucha directamente en la web el podcast. Luego además lo comparto en YouTube y tal, pero bueno, YouTube es muy, muy minoritario. Eh, y todo esto te lo está diciendo por algo y se me ha ido el santo al cielo. Lo de los picos, no, el hack. Sí, sí, sí. Vuelvo en mí, vuelvo en mí. Bueno, pues claro, yo digo, pues tengo un pico ahí. Y luego vi que alguien me comentó que pues, posiblemente no es solo cuánta gente está suscrita, cuántas descargas tiene, sino cuánto del contenido se consume. Yo me Es saqué de la cierto. manga un segundo podcast a la semana, que es email marketing, es dentro de este mismo programa, dentro de esta misma suscripción, es email marketing en un minuto. Y en realidad son pues contenidos que tenía por ahí. He aprovechado entrevistas que me han hecho, nuggets que he grabado, reels que he grabado. Aprovecho también, bueno, me grabo yo sobre el contenido de mi podcast, como me cuesta menos trabajo coger un trozo, volver a grabarme un minuto, que andar buscando, como yo me enrollo mucho además, ya lo estás viendo, me cuesta menos que andar buscando en el episodio un minuto para encajar, ¿no? Bueno, pues me pongo con... lo que hago es que pongo podcast muy cortos, suelen durar 1 minuto y medio, 2 minutos como mucho, ya contando la intro y todo. Y me permite tener otro pico durante la semana y además un episodio que se consume mucho, porque como es corto, se suele consumir completo. Y eso me ha ayudado a tener más audiencia y a mejorar un poquito mis rankings. O sea, el hecho de mencionar en mencionar en la lista de email y también el de publicar un episodio adicional más cortito Sí, que la entrevista. sí, sí. El, Ujú. el email, obviamente, porque me permite tener más escuchas, claro. Hay gente que no, es que esto del podcatcher pues no va con ellos. Pero si les llevas a una URL de tu web y ahí hay un reproductor de audio, pues le van a dar y lo van a escuchar, igual que si van a YouTube o a otro sitio, ¿no? Claro. Y luego el tener un segundo podcast de fácil consumo, de decir, oye, mira, si no te vas a escuchar un episodio de media hora, de 40 minutos, de 1 hora, hora y pico, que los hay, pero mira, tienes pequeños consejos y ese segundo episodio no tiene, como no lo comparto por email, dicho sea de paso, no tiene tanta audiencia como el de los lunes. Lo suelo publicar siempre lunes y jueves, tengo, ¿no? ¿Vale? Para que más o menos entre los dos siempre haya más o menos el mismo espacio de días. No tienen la misma audiencia, pero me permite meter levantarme en los rankings durante la semana y mantenerme ahí Es que eso es otra ¿no? cosa importante, justo, que al final si escuchas un podcast y ves que, pues mira, tengo otro episodio por escuchar, fomenta que no te olviden. Pues si Mm, publicas una vez al mes, pues probablemente igual queda abajo en tu lista de suscripciones y te olvidas de escucharlo. Y también ahí el hecho de publicar en redes, a mí me tiene pasado, o sea, publico píldoras, yo le llamo píldoras de inspiración, que al final es, mm. pues me cojo lo mejor del episodio o no, a veces no es lo mejor, pero es aquellas fracciones Sí, un corte que te ha que quedado bueno, ¿no? escuche y dices, hostia, esto es buenísimo. Lo corto y lo publico en redes, ¿no? Y eso también muchas veces, y aparte lo publico con antelación para generar cierto hype, en plan, oye Jesús, ¿este episodio dónde puedo localizarlo? No, lo tendrás la semana que viene, ¿no? Y, Qué y, bueno eso. mm, sí, y genera conversación, porque es como que no lo encuentran y al final generar conversaciones es un buen síntoma, es que te están escuchando y quién sabe eso, que pueda acabar en una relación de negocio. Mm. Mm. Y otra cosa que también me he dado cuenta es el factor acumulativo, que es siempre hay escuchas de episodios antiguos. O sea, es decir, Sí, yo es es raro que mire las curioso eso. estadísticas y diga, bueno, me puedo creer que de todos, mire, y yo ya tengo más de 200 episodios publicados, ¿no? Este creo que es el 214, si no lo recuerdo mal. El, pues al final, siempre, todas las semanas, al menos una escucha de cada uno de ellos. O sea, siempre hay alguien que dice mira que no hay un orden concreto, es decir, no es que yo empiece por aquí y esto tal, pero da igual, hay quien se suscribe de nuevas y pasa por todo el proceso o me ha encontrado por lo que sea. Y ahí escuchas siempre, siempre de todos los episodios. Y eso, claro, a medida que tú vas teniendo más y más episodios, genera un volumen de visibilidad que ¿Y cada eso vez cómo va lo siendo más haces? ¿Lo exponencial. buscas, lo buscas en la propia Pues herramienta y es te que vas a en la los propia episodios herramienta de, antiguos?
No, no, en la propia herramienta de. Yo utilizo. Mira, no te pregunta por herramientas, ahora te pregunto. Así que perdóname, hoy me voy a saltar un poquito la Vale. escaleta. Pero esto es así, el podcasting es así. Yo no me debo ni a mis anunciantes ni a nadie. Como el anunciante Natural. soy yo. El anunciante soy yo. Utilizo Simple Seriously Podcasting, la Ah, versión vale. gratuita. O sea, simplemente para colgar el feed de mi web y de que de ahí ya se distribuya al resto de podcatchers. Estoy, pues no, ya en unos cuantos, porque procuro cada X tiempo añadir alguno nuevo, ¿vale? O sea, lo hago como un trabajo escalonado, no me obsesiono por decir, tengo que estar en todos, ¿no? Pues creo que una vez al Vale. mes, la persona que me cuelga esto tiene como tarea que una vez al mes un podcatcher nuevo y ya está, no, y así vamos acumulando visitas. Claro, eso hace que obviamente cada vez vaya teniendo más, ¿no? Vale. Y esto me has preguntado porque, que cómo lo miraba. En la propia herramienta me lo va diciendo por los últimos meses, me indica el ranking. Yo luego eso me lo llevo a un Excel. Ranking de Pues, episodios, ¿no? De escuchas de sí, episodios. Vale. pero además me da ya de entrada, o sea, por defecto ya me da los últimos 3 meses, las visitas de los últimos 3 meses al episodio. Y claro, dices tú, a ver, si Vale. este En episodio el se mío publicó hace también. 3 meses y este mes hay y este mes también, y luego lo que hago es que me lo llevo a Nercel porque solo me da la herramienta gratuita los últimos 3 meses, pero yo eso me lo voy llevando a un podcast y me hace comprobar que efectivamente todos los meses, todos los episodios tienen al menos una escucha. Alguna Y dices tú, escucha. pues esto, Alguien que se ha date quedado cuenta, ahí en el. pues tú date 214 episodios con este. Y son Claro. 214 escuchas por el mero hecho de existir. Igual Ah, también te miran en, yo que sé, en LinkedIn, miran entrevista con tal persona, igual buscan en Google sí, sí. podcast Paco Vargas y localizan ese episodio en la web y lo Pero escuchan que son desde ahí. impactos que a mi web no llegan de otro modo. O sea, quiero decirte Claro. que al final es como, bueno, pues yo no hago SEO en mi web. Bueno, pues me permite tener mínimo 214 impactos al mes, mínimo, que te estoy hablando mínimo, mínimo, porque que tengan Sí, 1 o 2 visitas al mes es raro. O sea, quiero decir que suelen tener más. Entonces, estamos hablando de una gran cantidad de visitas a medida que voy acumulando episodios. sí, sí, Mm, sí, 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 es cierto. De hecho, yo me suelo fijar en lo que tú decías antes, ¿no? Me fijo en el volumen de escuchas mensual, cuánto llevo de acumulado y en el porcentaje de escucha de cada uno, ¿no? Pues yo qué mm, sé, fíjate, pues mira, estoy en el 40% de escucha, ¿vale? Pregunto al resto de gente y digo, pues es un dato bueno, es un dato mm, malo, o al final es muy relativo, ¿no? Pero claro, hay episodios del principio, por ejemplo, que tenía un índice bajo de escucha, ¿no? Y decía yo, hostia, y ahí eso también te da pistas para decir, pues mira, este formato que estoy haciendo aquí o esto que he comentado en este episodio gusta más que en otros. mm. Te permite ir mejorando. Mm, Sí, bueno, medir es que lo que no se mide no se puede mejorar, ¿no? Que es el tópico claro, que siempre decimos los emprendedores. Y se me ha quedado la pregunta pendiente que te decía antes, que es herramientas. ¿Por dónde empezamos? vale. ¿Cómo Yo arrancamos un podcast? empecé, ¿cómo lanzamos? La herramienta que usé para lanzar el podcast es PodNation. Es una Ujú, herramienta de pago y está genial, de hecho la uso, pero me generaba cierto problema con iVoox a la hora de la sincronización del feed, entonces pues uso las dos. Ahora uso PodNation y iVoox, mm, es decir, lo publico en los dos. Para evitar esa desincronización, a veces se duplicaban episodios, bueno, me generaba una cierta. Entonces, pues opté por eso. Y probablemente, si todo sigue así, igual me quedo solo con una, con iVoox. Lo que me gusta de las dos es que tengo diferentes estadísticas y porque esto ya lo descubriréis, o sea, conforme lanzas el podcast, cada herramienta pues tiene sus estadísticas. Por ejemplo, PodNation tiene una cosa chula que puedes ver por países y incluso por ciudades, desde donde te mm. escuchan. Qué bueno. Con iVoox no. PodNation no tiene el porcentaje de escucha, el otro sí. Bueno, al final, cada una de las dos tiene sus ventajas y sus Mm, inconvenientes. Y después, pues uso para edición, por ejemplo, uso una herramienta de Adobe para tema del Del sonido, ¿no? mitigar ruidos, mejorar el audio. Auphonic Mm. también es una herramienta chula para normalización del audio. Y uso Movavi también para la edición. O sea que, bueno, al final. O sea, tienes digamos, un paquete de herramientas que no lo resuelves solo con una, ¿no? No, no, no. Mm, Uso varias y voy probando. Al final yo también soy muy de eso, de ir probando esta herramienta y no me caso con ninguna. mm.
esta me gusta. Para los directos hace poco usaba Zoom, ahora he cambiado, me he comprado una nueva herramienta Ujú. que me permite hacer muchísimas más cosas enfocado en el streaming. Y, y eso, al final esto es ir probando Muy bien. constantemente. Sí, no, la verdad es que esto es ensayo y error, como aquel que dice. Bueno, pues Sí. recuérdanos dónde te pueden encontrar tu newsletter y tu podcast. Genial. jesusperesantiago.com/comunidad, ahí donde les comparto semanalmente eh, o casi semanalmente una píldora para ayudarles a ser mejores Ujú. podcasters o descubrir qué es lo bueno de ser podcaster. Y en jesusperesantiago.com/podcast, pues me pueden escuchar todas las semanas hasta que llegue a los 100. Ya llevo más de 100 grabados, pero publicados aún no he llegado a los 100. Y estoy a punto de llegar, entonces mientras no llegue voy a publicar 2 a la semana ahí Muy para bien. doblar la apuesta. Muy bien, pues muy, muy, muy recomendado. Así que, bueno, espero que la audiencia tome nota y bueno, pues comiencen a seguir y que se animen a esto del podcasting y que nos inviten, Jesús, que nos viene bien la visibilidad a todos. Claro. Es que eso es otra de las cosas que a veces nos olvidamos, ¿no? Y el hecho de ser capaz de yo estar aquí, yo hace 4 o 5 años sería incapaz de estar hablando contigo, incluso de mi vida. Seguramente Mm, no sería incapaz, ¿no? Y el hecho de retarte, de decir, joder, pues mira, voy a charlar con Paco. Probablemente esa charla, igual si no fuera a través de este ambiente de podcast, pues mm, no la tendríamos. Pero mm. si la Sí, sí, tenemos, es una así es. charla donde, bueno, pues muestras a veces tus mierdecillas, muestras las cosas que haces bien, muestras tus inseguridades, pero es que somos personas Así es. y al final la vamos a cagar en algún momento seguro. A mí me da miedo cuando a veces me dicen, pues el otro día dijiste que... Y digo, vete a saber dónde, porque como yo con esto del podcast y luego las redes y tal, digo, no hago más que hablar, digo, vete a saber dónde, cómo y qué dije. Así que, pero bueno, Claro, eso es no, es que a veces yo hablo también, parte de la estrategia, humanizar, como decías tú, de humanizar la justo. marca, ¿no? Ujú. A veces cito a personas y digo, hostia, espero que. O a alguien famoso que he visto, tal, y dices tú, es público, o sea, a saber lo que puede pasar. Pero es que, joder, es así. El otro día escuchaba a Ibai y Mm. yo creo que ni se daba cuenta de que estaba bueno, al final está todo el día en directo, que para él comparte toda su vida, ¿no? Sí, Y sí. decía que Mm. se cambiaba de plataforma, que se salía de Twitch y que se iba para YouTube, ¿no? Y Mm. decía que joder, que había algunas cosas que no le gustaban, que no sé qué, qué tal, y dices tú, joder, fíjate hasta qué punto, ¿no? Está compartiendo, pues, el cambio de un contrato personal, lo está compartiendo delante de todo Dios. Sí, sí. Mm. Es curioso cómo hemos cambiado, ¿no? Hasta qué Mm. punto, pues, Sí, qué puertas nos hacia afuera, mostramos ¿no? Cada vez somos vulnerables. más, sí. Mm. Pues Sí, Jesús, muchísimas gracias. Yo creo que, vamos, sí, el que no se decida es porque no quiere. O sea, yo estoy convencido que, bueno, luego es verdad que consulten contigo porque efectivamente, a ver si hay audiencia en su sector y tal. Pero bueno, claro. espero que para muchos, sobre todo si se lo estaban pensando, pues que le pierdan un poquito el miedo a esto del podcasting y que den el paso, que den el salto, que luego esto engancha, la verdad. Esto es como un vicio. Así que, y es un vicio que Y si ahora tienes es un un buen negocio, va a ser momento. muy productivo, sí. Ahora es Ah, un bueno, buen ¿es un momento. buen momento? Mm. Esa es una pregunta. A ver, yo cuando empecé ya me decían que llegaba tarde. Entonces, depende del sector en el que estés, depende del contenido que hagas, depende de las ganas que tengas de hacerlo. Eso sí, o sea, esto no es lo mismo que competir en redes. Aquí Mm, hay muchísimos menos podcasts y para está claro. posicionarte es mucho más sencillo. Mm. Que, claro, que no llegues al 1 millón de suscriptores como puede tener Oscar Feito, pues claro, él lleva Sí, pero es 7, que 8 él... años en eso. Exactamente. Mm. Entonces, pero sí que es una oportunidad, más que nada, de diferenciarte y de, hostia, pues le dices a un cliente que, joder, tío, estoy hablando aquí todas las semanas. Y si resulta que tu cliente le caes bien, le mola lo que haces, pues ya tienes un suscriptor, Está claro. una persona que te va a recomendar a otros. Y eso Está claro. ya Mm. es una buena opción. Muy bien. Pues ahí queda el consejo, ahí queda la recomendación. De verdad, Jesús, muchísimas gracias por pasarte por el podcast. Esta es tu casa. Y nada, seguro que seguimos en contacto, que es lo Claro. bueno de esto, ya lo hemos dicho. Sí, sí. Al final empezamos una relación, un café. Yo al principio del podcast le llamaba videocafé y después pues, se fue convirtiendo en otros formatos. O sea que nada, Paco, un abrazote Un y abrazo nos vemos. enorme, Jesús. Muchas gracias. Chao. Chao, chao. Y con esto, mi querido remitente, vámonos, que aquí ya nos conocen. Pero antes,
Si te gustaría que hablara de algún tema en concreto o tienes alguna duda específica sobre email marketing y quieres verla respondida aquí en el podcast, escríbeme a contacto@pacovargas.es y estaré encantado de darte cumplida respuesta. Muchas gracias por haber aguantado hasta aquí. Nada de esto sería posible si tú no estuvieras ahí escuchando al otro lado, y me ayudaría mucho que me ayudaras a llegar a mucha más gente. Para ello, bueno, pues déjale un like, 5 estrellas, comenta cualquiera de los episodios en cualquiera de los medios en los que estés escuchándonos, en Apple Podcasts, en Google Podcasts, iVoox, Spotify, YouTube, da igual, donde sea. Cualquier ayuda será bien recibida porque esto me ayudará a llegar a mucha más gente, o incluso si compartes este episodio con cualquier persona que creas que puede ayudarle este contenido. Y bueno, si no quieres perderte ningún otro contenido, no olvides suscribirte. Además, desde pacovargas.es/empieza tendrás de forma gratuita mi masterclass Tu email marketing mínimo viable. Una masterclass de aproximadamente 1 hora en la que, bueno, pues te voy a enseñar cómo construir o hacer crecer tu lista de suscriptores sin necesidad de gastarte un euro en publicidad, enviarles qué emails y cuándo enviar emails a esos nuevos suscriptores para transformarlos de suscriptores en clientes, ideas para esos emails, estrategias pro que utilizo tanto para mí como para mis clientes. Y como siempre digo, yo también voy en la masterclass, voy en el lote, no solo porque imparto la masterclass, obviamente, sino porque cada mañana te voy a enviar un email con un consejo sobre email marketing listo para implementar. Todo esto de forma gratuita en pacovargas.es/empieza. Y ahora sí, me despido hasta la semana que viene y recuerda que el único email que no vende es el que no se envía. ¡Chao!